Bueno, y entonces son tres cosas hasta el momento. Primero, tener claro la definición de elipse. Segundo, centrarnos en los múltiplos de fisextos. Y tercero, tratar de expresar pues esta familia de rectas tangentes en forma de función. Esta primera expresión que tuvimos pues no dio resultado porque pues al reemplazar a x y a y pues nos tenía que dar la ecuación de la recta tangente que obtuvimos en la tabla, digamos con un valor específico que hayamos, digamos con 60 grados, y pues al hacerlo no nos daba la misma ecuación, no nos daba la misma forma. Entonces, y además, pues en la gráfica de acá, tampoco se pudo hacer nada, ¿sí? Ya lo segundo, después de eso, entonces también se buscó una bibliografía, pues ahí encontramos lo del tema de envolventes y nos dan unas indicaciones que más adelante las vamos a tener, ¿sí? Entonces, también es importante tener en cuenta eh, la variable parametrizada, ¿sí? Pues entonces allá hay distintos tipos de variables hallar la función, para hallar la función y lo que hicimos después de eso fue entonces, pues como hicimos lo de la derivada de la circunferencia, entonces quisimos averiguar bien acerca de la derivada, puesto que habían muchas dudas con respecto a eso. Y entonces pues averiguamos, entonces tuvimos que devolvernos a lo que se entiende como límite, entonces el límite de f de x cuando x tiende a es igual a L, según el precálculo de Stewart, la quinta edición, y pues esto se ve acá, que digamos cuando x ya sea que tiende por la derecha o por la izquierda, ¿sí? Por lo positivo o por lo negativo, cuando tiende a, entonces f de x tiende a L, que es ese valor que se ve ahí, y se denota cuando tiende por la derecha a positivo o cuando tiende por la izquierda a negativo. ¿Mm? Si a es igual a 4, entonces de esta función, que es la que de esta función, entonces en una tabla de valores se tiene que cuando x tiende a 3 por la izquierda, o sea, desde los negativos, entonces f de x va a tender a 4, ¿sí? Entonces, sería ahí y se denota de esta manera. El límite de x cuando tiene a 4 de un cuarto de x cuadrado es igual a 4. Entonces, para hallar lo de la derivada, lo que se hace es, entonces se tiene un punto y la derivada es la recta tangente, no es la recta, es la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto que vemos ahí, de A y F de A, ¿sí? Pero entonces lo que pasa es que solo tenemos un punto, ¿sí? Y para hallar la pendiente necesitamos de dos puntos, entonces lo que se hace es colocar otro punto más arriba, ¿sí? Y se forma es una recta secante. Ya teniendo los dos puntos y por medio de la ecuación punto pendiente, entonces se halla la pendiente de esta recta secante que es azul, la que se ve ahí, se halla y ese punto se empieza a acercar a, a este punto F de A, ¿sí? El X, F de X se empieza a acercar a F de A, ¿sí? Entonces aquí empezamos a acercarlo y a, pues, a trazar diferentes rectas secantes donde los puntos eran más que los puntos son más cercanos al punto P que lo denominamos, ¿sí? Entonces ahí ya trazamos tres rectas, una azul, una verde, una rosadita, pero esa rosadita es ya cuando está más cerquita al punto P, es lo más cercano que tuvimos, P y O, ¿sí? Y pues ahí hay una recta rosada y hay una recta roja. La roja es la tangente inicial y la rosadita ya es cuando está muy cerquita a P, pues ya usando el zoom de GeoGebra. Y pues
se ve que ya la rosadita, que es la secante, eh, se ve igual a la tangente, ¿sí? Entonces, por ello, aquí se ve las diferentes rectas y el punto que está más arriba. Por ello, la pendiente se define como el límite de cuando el punto se acerca el límite de las rectas secantes, el límite de la pendiente de las rectas secantes al punto que queremos hallarle la tangente, ¿sí? Entonces aquí nos muestra esta gráfica, que tenemos nuestro punto PFA, eh, otro punto, pues esta gráfica es teniendo en cuenta la definición de pendiente, ¿no? Que es la razón de cambio de delta X con respecto a delta Y, perdón, con respecto a delta X. Entonces, tenemos esto, las diferencias que se sacan a partir de los dos puntos, ¿sí? Entonces tenemos a F de A, X, entonces el punto Q sería X y F de X, entonces tenemos la diferencia de X menos A, que ahí está diferenciada, y a partir de ello se saca esa primera expresión, ¿sí? Bueno, también se sacan otras expresiones, pues reemplazando aquí algunos valores, digamos ya X menos, si X menos A es igual a H y X sub 1 es igual a A más H, entonces se sacan otras expresiones que son iguales a las que les vine a dar. Entonces, pues si buscamos acerca de derivada, de la definición de derivada, entonces nos podemos encontrar con esta o con esta, ¿sí? Entonces, eso también el grupo lo considera importante para tener en cuenta, tener tener claro eso. Y pues ya como algunas conclusiones que tenemos acerca de lo que hemos desarrollado es la primera es que vamos a tomar los diferentes valores de los múltiplos de pi sextos, ¿sí? ¿Por qué? Ah, bueno, y también otra cosa muy importante es que el límite que acabamos de definir está definido como es de lo gráfico, porque también este se define desde las sucesiones y series, pero fue algo que como que leímos, pero no hemos profundizado, pero que también es importante tenerlo en cuenta, que se define el límite como una serie, ya entonces pues ahí se mete lo de la sumatoria y no sé qué más, pues no lo hemos profundizado. Y entonces, con respecto a los múltiplos de phi sextos, es que ya digamos entonces se obtienen unos puntos, ¿cierto? Digamos, entonces aquí está la circunferencia y entonces aquí está el ángulo, ¿sí? Pues trazamos esto, acá sí. Bueno, y entonces cada puntico de acá que va a tener coordenadas con respecto a las funciones trigonométricas, ¿sí? Seno de phi sextos, ¿sí? O coseno de phi sextos, ¿sí? Por un múltiplo, digamos, por n, ¿sí? Entonces, cada uno de esos punticos va a tener esta forma, ¿sí? Y pues ya cuando n pertenezca, digamos, si n pertenece a los naturales, pues entonces nos va a dar unos punticos. Si pertenece a los racionales, entonces nos va a botar más punticos, ¿sí? Si pertenece a los reales, pues nos va a botar más punticos, obteniendo así una circunferencia con los múltiplos de pi sextos, ¿sí? Ya cuando el n, que es la constante que acompaña a phi sextos, ya que n pertenezca ya sea a los naturales, a los enteros, a los racionales y a los reales sin los irracionales, creo que fue así que se definió. Y pues por la definición de circunferencia, que son todos los puntos equidistantes a otro, acá a este centro, entonces pues por ese lado funcionaría. Y además como son múltiplos de pi sextos, ya entonces tenemos que su pendiente, la pendiente de las rectas tangentes es más o menos raíz de 3
sobre 3, ¿sí? Raíz de 3 sobre 3. El problema ahora consiste en expresar esto en términos de función, puesto que la primera expresión que hallamos pues no nos daba, ¿sí? Porque pues tomamos la circunferencia como referencia, pero pues esa no es función en las coordenadas rectangulares. Esa es nuestra primera conclusión, ¿no? De tener en cuenta los múltiplos de phi sextos. Ahora, se establece la circunferencia expresada en función de seno, pues lo que les estaba diciendo allá, de seno de pi sextos por una constante y de coseno. Entonces, pues se tiene la circunferencia que ahorita estábamos mirando allá. Y tercero, lo de la función, ¿sí? Y lo otro era que para los puntos donde la pendiente no está definida, digamos cuando x es igual a 1 y x es igual a menos 1, entonces aquí entraría lo del límite, ¿sí? Puesto que eh, ya cuando digamos seno de 6 phi sextos, que sería 180 grados, que el seno de 180 grados es cero, por eso queda la recta tangente que pasa por ese punto como x igual a 1 y pues ahí no hay pendiente, no está definida según la definición de pendiente. Entonces lo que hacemos es, allá lo que queremos mirar es tratar de mirar los puntos que se acercan a 180, sí, los puntos que limitan con ese 180, pues teniendo en cuenta que son múltiplos de phi sextos y así tenemos la tangente, sí, la tangente. Y lo mismo con cuando y es igual a 1, ¿sí? Cuando y es igual a 1, puesto que ahí no tenemos la forma, ahí no está la pendiente expresada como raíz de 3 sobre 3, ¿sí? Entonces, esas son como las cuatro conclusiones que tenemos, pero entonces inmediatamente nos damos cuenta que al pensar en la elipse que trata la situación, al pensar en la elipse eso cambia, pues cambia, se van a tener otras condiciones, puesto que el caso de la circunferencia funciona debido a que, son los puntos equidistantes, pero con la elipse pues ya no sé hasta dónde se iría, porque digamos, ya si tenemos la circunferencia, ¿sí? Y aquí están los puntos, pero ya en la elipse lo que tendríamos pensado sería, pues están estos puntos, ¿cierto? Y sería la recta tangente. Si prolongamos las rectas que pasan por esos puntos, tendrían la misma pendiente, ¿sí? Pero estos puntos, los de la elipse, tendrían otras coordenadas que no se sabría si estarían expresadas en términos de pi sextos, ¿no? Puesto que ya son diferentes a este de acá y a este de acá. Estos son diferentes. Entonces, pues y pues además de eso, como la elipse tampoco se define como funciona en coordenadas rectangulares, entonces ya tendríamos que pasar a mirar coordenadas polares y pues eso es lo que hasta el momento hemos hecho con el grupo.